Por eso nace la Protección Civil, que es un sistema para coordinar, proteger y coordinar situaciones para ayudas de precisamente emergencias de este tipo. Y para pues la historia de la precisamente de Protección Civil viene a hablarnos Francisco Tural Trejo, que él es bombero, rescatista, paramédico, bueno, es todo. Así que nos viene a hablar precisamente de la historia y él es parte de PROINPA, Protección Integral Patrimonial. Bienvenido, Francisco. Así es, Jackie, muy buenos días, gracias a todos, gracias nuevamente por la invitación, gracias por la oportunidad de estar aquí, sobre todo por la oportunidad que nos dan de poder hacerle conocer a la gente lo que es la protección civil, porque protección civil, cuando nosotros hablamos de protección civil, ¿qué se les viene a la cabeza inmediatamente? Eso pasó cuando se instauró, yo lo recuerdo perfectamente, que pensaban que eran guardias, que iban a cuidar a la gente, guardias. Sí, y hoy en día, si yo les pregunto, ¿qué es protección civil? ¿Qué se les viene así de inmediato a la cabeza? Pues viene mucho la confusión entre, la Cruz Roja, los bomberos, ¿no? Todos estos grupos de respuesta inmediata ante un desastre. Es correcto, Leslie, todo el mundo tiene esa idea, protección civil, servicios de emergencia. No, protección civil es la prevención, la piedra angular de la protección civil es la prevención, el sabernos cuidar, prepararnos para poder responder de una manera lo más adecuada que se pueda. ¿Por qué digo lo más adecuada? Recuerden que la protección civil depende mucho de nosotros, de los seres humanos. Y lo más inestable que hay es el ser humano. Un ejemplo, vamos a ponerlo en el sismo que ocurrió en el 2017. Sonó la alerta sísmica, todo el mundo en el simulacro, pero cuando viene de veras... El corredero. No reaccionamos realmente como debemos. ¿Por qué? Nos falta un tanto más, tener un poquito más de la cultura de la protección civil. Y bueno, pues hablándole de la protección civil, ¿qué es esto de la protección civil? Es un sistema nacional de protección civil donde intervienen 3 factores, que es gobierno, población y en dado caso hasta la iniciativa privada, que es como nos vamos a llevar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los factores o cuáles son la piedra angular de la protección civil? Es la mitigación, la planificación y la recuperación ante un desastre. Acabas de mencionar algo, los desastres. Yo les preguntaría, ¿los desastres son naturales? Pues sí, ¿no? Den un ejemplo de uno. Y otros son tecnológicos, químicos, Correcto. Hemos tratado al planeta, de repente la contaminación y eso obligó al planeta a explotar de alguna forma. Le acabas de dar en el clavo, René. Realmente hemos hecho tanto daño ya al planeta que decimos que la madre tierra se está reacomodando, que pues está tomando su auge, ¿no? Lo que es de ella, lo que es natural. Y realmente los desastres como tal no son naturales. Les voy a poner un ejemplo muy clarito, ¿no? Y denme la teoría de la Pangea, si la recordamos. No, Pangea, la que la Tierra es un solo bloque continente. y luego con los terremotos pues se divide en continentes. Se empieza a dividir. Si se empieza a dividir, se mueve la Tierra, se mueven las placas, ¿cierto? Cierto. Provocan sismos. Esto quiere decir que los sismos han existido desde toda la vida en la Tierra. ¿Hecho? Sí. Entonces, no es un desastre. Es un evento natural que a raíz de que el hombre interviene construyendo, haciendo edificaciones altas, mal hechas, perforando, etcétera, extrayendo petróleo. Es correcto, es como se vienen los desastres que hoy en día se le llaman socionaturales o el desastre socialmente organizado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos interviniendo en algo que no deberíamos estar haciendo. ¿Hecho? Entonces, aquí viene la historia de la protección civil. ¿Cuándo se forma o de dónde nace la protección civil? La protección civil nace a partir de las primeras guerras mundiales, desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y se define o se da para el cuidado o la asistencia de la gente que no tenía nada que ver en los conflictos bélicos y que no eran cuidados, se ocupaban más en el cuidado de las personas en el ejército que de los civiles. Y esto data, si nos vamos bien a la historia, viene desde 1863, en la batalla de Solferino, Italia. Hay muchos que me van a decir, ya va a hablar de Cruz Roja, pero es que realmente... Van de la mano como de la otra, claro. Sí, es que van de la mano. 1863, en la batalla de Solferino, Italia, Jean-Henri Dunant, que era un banquero en ese entonces suizo, se da cuenta de esto que les estoy hablando. Guerras, batallas, y todo el mundo se enfocaba al soldado, al militar. ¿Y los civiles?
Es que claro, con la guerra cambiaron los ataques aéreos y también vino en la segunda, pues en la Guerra Fría, el tema de las bombas atómicas. Es Entonces correcto. había que enseñarle a la gente qué hacer si eso pasaba, ¿verdad? Y si no enseñarles, por lo menos quién pudiera ayudarles, quién hiciera algo por ellos. Entonces, viene desde la batalla de Solferino, Italia, con Jean-Henri Dunant, y se firman convenios de Ginebra. Estos convenios de Ginebra los van firmando diferentes países, en donde México también se integra. Y en los convenios de Ginebra se habla de esto, del cuidado a la población. ¿Qué vamos a hacer por ellos? ¿Hecho? Entonces, se restituye o se instituye ya Protección Civil como Guardia Civil en aquel entonces, en los 1949. Pero eso decía Defensa Civil en Defensa los Civil. años 80. Es correcto. Ajá. ¿Hecho? Viene esto, se forma. ¿Y cuál es el objetivo de la Protección Civil? La salvaguarda de la vida, los bienes y el entorno. Aquí ya estamos hablando incluso del medio ambiente, lo que estábamos comentando. ok. Tanto daño hemos estado haciendo al planeta que en definitiva tiene que haber un equilibrio. A toda Total. acción corresponde una reacción. Exacto. Entonces tiene que haber un Está equilibrio. Newton en la vida. Sí, en definitiva, no una reacción, hay una reacción. Entonces viene el equilibrio, viene todo el daño que estamos haciendo y cómo se va a estar restaurando. Por ello es que hoy en día, insisto, hablamos de los desastres son socio-naturales o socialmente Es como lo que organizados. pasa con las inundaciones. O sea, sí es lo normal que llueva, de repente medio atípica las lluvias, pero también nosotros tiramos basura, provocamos que se tapen las coladeras. Es correcto, mira, en alguna ocasión me tocó estar como voluntario en una alcaldía aquí en la Ciudad de México y había una colonia que cada que llovía sabíamos que teníamos que estar ahí presentes. ¿Por qué? Porque se inundaba, pero era impresionante destapar una alcantarilla y que brotara la basura. Y la gente salía a reclamarnos, es que ustedes gobierno no hacen nada, espérame. Ya estamos aquí reaccionando, ¿no? Desafortunadamente teníamos que reaccionar. ¿Por qué? Cuando abríamos la alcantarilla, salían borbotones de basura. Hasta un Hasta zapatos, colchón, ¿ah? ¿eh? Un colchón. René, somos el único país que tiene buzos de aguas negras. El único wow. país en el mundo que Pobres. tenemos buzos de aguas negras. No te quiero decir que encuentran. No, Hasta cadáveres oye, también encuentran. hay una, o sea, Protección Civil es una cultura de la prevención, porque yo recuerdo amigos que de repente van a abrir un negocio, eso, y dicen, ok, ya nada más estamos esperando que vengan los de Protección Civil A dar el revisar permiso ahí. que están las salidas de emergencia, que están los extintores en su lugar, que están las indicaciones de fuego y todo esto, los detectores de humo. Es correcto. Es una medida, o sea, lo vemos los ciudadanos como Protección Civil, son los de la prevención. Sí, desafortunadamente tenemos esa parte, Desafortunadamente, sí, sí. desafortunadamente así es, tenemos esa parte donde decimos, es la parte de la reacción o de la prevención, no, tenemos que tener también una parte de la cultura. Y en la cultura muchas veces decimos, es que en México no tenemos cultura, sí tenemos, lo que no tenemos es memoria, que es distinto. Y les voy a poner un ejemplo, ¿quién de aquí en el estudio me dice qué pasó en julio de 1957? No, pues. El julio de 1957 fue cuando tembló y se cayó el ángel. Correcto, correcto. Es que ya estaba en la prepa. No, Ya señora, estaba no en me la diga eso, prepa. claro que no. Yo no había nacido. Ya iba yo en prepa. Correcto. Fue No, yo estaba ahí. Aleteale, güey, te vas a caer y se cayó. Eres tú el que salió entonces porque se habla de esa historia, que iba pasando una persona Era el que reportero, iba era cayendo. el reportero que estaba aquí reportando Joaquín. Ah, no, Joaquín. Jacobo. Mira, en ¿Qué la escuela pasó me ahí enseñaron, en el- perdón, Ajá. en la escuela me enseñaron que decían que había una persona que iba ahí con sus copillas y Ah, que sí, cuando era. vio que iba cayendo empezó a aleteale. No le aleteó. Era yo. Eras tú. Fue René. Ok, bueno, desde el 57 ya estamos hablando. ¿Hecho? ¿Quién me recuerda qué pasó el 19 de noviembre de 1984? Ya no me estés diciendo. ¿Fue San Juanico? Correcto. ¡Ay, pero Les Yo están ya no se sabía. vale. Ella se adelantó porque Sopladita, Ella se adelantó porque quiso, pero yo lo dije. No, no te vales, fue Ya tengo soplado. 2 estrellitas. Ay, pero que no Pero, me estén a ver, la googleando, ¿eh? pregunta sería, por ejemplo, en un suceso como el que tuvimos de la pipa que lamentablemente estalló allá en este puente, Iztapalapa. en Iztapalapa, ¿cuál es la función de Protección Civil? ¿Cómo podemos llamarlos o avisar o cómo es que se reacciona con Protección Civil? Porque conocemos a la Cruz Roja que vienen las ambulancias y demás, los bomberos, pero Protección Civil, ¿cómo funciona en una situación así? Todos tenemos que llamar al número
911. 911. Recuerden que vamos a mencionarlo de esta forma. ¿Y por qué se hace de esta manera? Tú dale un teléfono a un pequeño hoy en día de 5 o 7 años y dile, marca el 911 y va a decir, no alcanza. ¿Por qué? Porque nada más está del 1 al 0. Recuerda que nuestra numeración es así. Entonces, por eso le decimos, llama al 911, que es el servicio de emergencia. Ajá. Y si supiéramos que el 911 dónde nació, no me lo creerían. Nació aquí en la Ciudad de México. Pero en la calle de Estados Tlaxcala. Unidos. Todos sabemos que es de allá. No, se concentraban los servicios de emergencia, se concentraban en la Prepara calle de la Tlaxcuaque, demanda. bomberos, policía y en aquel entonces la Cruz Verde. Entonces la comandancia recibía las llamadas. Esto Estados Unidos lo ve, se lleva el ED y nos regresa una caja con botones y palanquitas y dice, bueno, pues te lo vendo, ¿no? Un conmutador. Se va al 911, ¿por qué? Bueno, al 911, ¿por qué? Porque cuando nosotros les decíamos, antes del 911, díganme qué número de emergencia se marcaba. Bueno, pues nos lo vamos a deber, yo creo, porque ya nos toca ir a corte, mi Ok. Francisco, pero muchísimas gracias. Creo que tu labor es muy importante para toda la sociedad. Vas a seguir viniendo, ¿verdad? Porque necesitamos mucha información Claro de que parte sí, con tuya. gusto. Con Vale, mucho nos vamos gusto. a ir a una pausa entonces con Francisco y volvemos más aquí en Una Mañana Estelar. Estamos de regreso y usted sí se acuerda cuál era el número de emergencia antes del 911, pues es que no nos podemos quedar con la duda. Por eso Francisco continúa con nosotros para seguir hablando de este tema tan importante de protección civil. Ahora sí, Francisco, Gracias, dinos, Liz. revélanos el ¿Cuál era? secreto. Era el 068 hacia Cruz Roja y 066 hacia la policía. Teníamos dos, entonces ahí había mucha confusión. Ya. ¿Qué se hizo en algún momento? Y aquí, como lo mencionaste, el Locatel. Se termina conjuntando por la influencia que tenemos en el 911. ¿Qué Es tal lo que se existe hace. Locatel? Sí, el 658. Pero ya para otros fines. Ya otros Ya no fines. es emergencias. Todavía ¿Verdad? puedes reportar y te canalizan al 911. O sea, sí puedes marcar a Locatel y Locatel te va a canalizar al 911, que es la emergencia. De hecho, se ¿Cuál llama, es el se llama propósito? Locatel porque específicamente era para personas extraviadas. Extraviadas, nada es más. correcto. Y ahora ya puedes reportar un sinnúmero de cosas. Hacer hasta denuncias ciudadanas las podemos hacer por ese medio para a Locatel. ¿Qué se hacía? Entonces, ¿qué todo lo que se hace en Locatel? Porque hasta había un comercial, 658, 11, 11. No, ese es. No, ese era el de la... Sí, era el de la Profeco, ¿no? Profeco. Sí, 5688 Oye, Francisco, pero bueno, ya volviendo a nuestra materia de protección civil, vamos a regresar al tema tan importante que nos estabas platicando. ¿Cuál es su función exacta en una emergencia, un desastre? Mira, Protección Civil en México se crea para coordinar a los equipos de emergencia. Hecho, Protección Civil llega hoy en día conocidos a los compañeros como los CIPROR que andan en moto o en los vehículos. Ellos son los que tienen que llegar a coordinar a todos los cuerpos de emergencia. Me preguntabas qué pasaba qué se lo de podía la- hacer ajá, con en lo la de la pipa, que ojo, no explotó. Ajá. Una deflagración, explota la pipa, estaríamos hablando de otros temas. ¿Qué podemos hacer? La cultura en la gente que debemos de tener. Hay fuga, en verdad, vámonos. No podemos hacer más. Para poder contrarrestar una Alejar. fuga de ese tamaño, se necesitan litros y litros de agua para enfriar y evitar que llegue al punto de deflagración. ¿Qué es deflagración? ¿Qué es eso? A ver, platícame. Cuando vimos la flamazo. bola de fuego, exacto, eso fue una deflagración. El gas llegó por un vehículo o en algún punto llegó al punto de ignición, llegó una flama, algo Es caliente. que justo y yo lo vi, deflagró. yo vi un coche que estaba pasando por el gas y ahí se prendió la chispa y brum. Es correcto. O sea, lo había que tú me fuga. preguntas, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer? Pues ya no pasar. Eso es lo que no teníamos que hacer. Ya no Había seguir fuga, circulando. Había Exacto. fuga simplemente. Es Es correcto, como en sí. casa cuando sale el gas y de repente lo que lo detona es un rozón de chispa. algo, una chispa. Hay algo que siempre nos dicen, fuga de gas, abre ventanas. Espérenme. Cuando nosotros abrimos ventanas, ventilamos el lugar, el gas se expande hasta 270 veces su volumen. Wow. Entonces dicen, no, pues abre ventanas para que se ventile. Estás expandiendo el volumen del gas. ¿Y qué deberíamos hacer? No prender nada de luz, nada de energía, nada, evitarlo. No. Incluso mejor, mira, No. nada más deja abierta tu puerta para que se empiece a liberar. ¿Va a entrar oxígeno? Sí, pero en menos cantidad y vamos a evitar que se propague más. Claro, porque también el prender o desconectar los aparatos Chispa. provoca una chispa. ¿Lo han visto cuando lo hacen de repente? Y esa chispita, Bueno, ojo, esa chispita que vemos, ¿qué es al final del día? electricidad. Flama abierta.
Oye, Francisco, yo creo que cada vez que vengas podemos plantear así una situación de emergencia para saber cómo reaccionar, porque yo creo que lo que pasó con la pipa, había mucha ignorancia de parte de todos nosotros porque no sabemos qué es lo que pasa cuando el gas se derrama. Es correcto. Y en Protección Civil, por ejemplo, ¿es quien coordina los simulacros? Sí, simulacros, más que los simulacros, los servicios de emergencia. Ajá. Hoy en día hay algo que se llama sistema de comando de incidentes, que es el que se pone un lugar específico donde vamos a tener que llegar todos los cuerpos de emergencia y coordinarnos qué vamos a hacer cada uno. Protección Civil, ¿qué tienes? Hombres para trabajar manos. Bueno, pues vamos a necesitar manos y los ponemos de este lado. ERUM, ¿qué tienes? Equipos, bomberos, ¿qué tienes? Máquinas, etcétera. Y eso es lo que tiene que hacer Protección Civil. Está en el malentendido hoy en día que también Protección Civil da servicios de emergencia. Sí. ¿Por qué? Porque son muy necesarios dar los servicios prehospitalarios. En la Ciudad de México, recuerdan que hace tiempo gobierno dio creo que 80 y tantas ambulancias, que todo el mundo dijo, qué padre, sí, pero también vamos a trabajar en el lado de los hospitales que están muy llenos. Y una ambulancia se tarda hasta 2-3 horas en que le revisen, personal, un paciente, entonces tienes una unidad detenida. Además de que pues, la gente no tiene como la conciencia de que si ves una ambulancia te tengas que abrirle el paso, porque si no, nadie lo hace. Híjole, tantas experiencias en ese tipo que en verdad se te meten, se cruzan y no falta el que de plano hasta se asoma y te dice, qué escandalera. En forma de sí, en verdad. Wow. Sí. O sea, te lo dicen así. Sí. ¿Y qué escándalo llevas? Sí, ¿Cómo papá. podemos apoyar y ser parte de Protección Civil? Mira, primero informándonos. Y ojo, si me lo permiten y para la próxima vez si podamos hablar, vamos a hablar del Plan Familiar de Protección Civil. ¿Ustedes lo tienen? Claro. Les voy a hacer una pregunta aquí en el foro. ¿Quién tiene un extintor en su casa? Yo. ¿De qué capacidad? Ay, no sé qué capacidad, pero es grande. Sí. Es de este tamaño, dice. Seguro lo tiene. ¿Dentro de casa? En la puerta sí. Ok. ¿Quién más? No, yo no. No, pues Desde ahí es donde empezamos a hablar ya de un plan familiar de protección civil. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y quiénes intervienen y cómo intervenimos? Claro. Porque estando preparados desde casa, en algún momento fuera podemos también poder ayudar. listo. ¿Hecho? Estás agendado, ¿eh? Está ya la próxima Con todo visita. gusto. Cuando le avisemos por la televisión que va a venir Francisco, vaya a tomar nota porque esto puede salvar su vida.